Ahora, nosotros hemos observado otro decreto, que es el Decreto Supremo 4732. ¿Qué pasa con este Decreto Supremo 4732? Este decreto, de solamente 6 artículos, nos dice que su objeto es que tiene por objeto establecer la regulación de la venta futura, venta con reserva de propiedad, de los lotes de terreno, viviendas, parqueos, depósitos y todo aquello. Pero ¿cuál es la condición para regular esto? Que nosotros debemos pedir permiso al Ministerio de Justicia. Es decir, el Ministro de Justicia nos debe extender una certificación en forma previa a la suscripción de estos documentos. Es decir, que si yo quiero vender mi propiedad o quiero firmar un contrato de preventa de mi propiedad, yo debo pedirle permiso al Ministro de Justicia para que él me extienda una certificación. Y encima, volvemos a la burocracia. El artículo 4 nos da los parámetros para la certificación y son más de 18 requisitos. En realidad son 17 requisitos y el número 18 dice otros requisitos que puedan ser solicitados. O sea, podemos hablar que son más de 20 requisitos para que nos puedan extender la certificación. Pero ¿por qué nosotros tenemos que pedir al Ministerio de Justicia autorización para vender nuestra propiedad? El Ministerio de Justicia sigue siendo el Poder Ejecutivo. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos permitir que mediante estos decretos traten de regular nuestra propiedad. Ya la disposición transitoria de este Decreto Supremo 5143 nos habla de que nos da un plazo de 60 días, acá está y lo he marcado, 60 días, y que no venga a decir otra cosa el ministro que anda hablando de que esto es constitucional y todo aquello que la Constitución garantiza. 60 días tenemos para registrar y sanear nuestro derecho propietario. Caso contrario van a anular títulos ejecutoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están metiendo mano a la propiedad privada. Y eso de ninguna manera lo podemos permitir, y nunca le voy a creer a ningún ministro de gobierno, de justicia, de transparencia, de lo que sea, de que la Constitución, que este decreto ya dice que la Constitución protege y garantiza. La Constitución decía que una sola vez podía ser reelegido el presidente y les ha valido un pepino, discúlpeme, les ha valido. ¿Y qué han hecho? Ni siquiera han respetado el referéndum que han llamado ellos para consultar al pueblo boliviano. Mediante una sentencia constitucional, también aquel entonces Evo se ha habilitado. ¿Ya? Y eso es inconstitucional, ha ido en contra de la Constitución, serán sancionados magistrados. Entonces no es garantía que en estos decretos diga que la Constitución garantiza la propiedad privada. Todo esto es una trampa y es una argucia para que ellos puedan meter mano. De ninguna manera, ninguna ley, la Constitución, ni ningún acuerdo, en todo caso, ni consulta a los bolivianos, le va a permitir al gobierno, al órgano ejecutivo en este caso, a tener injerencia sobre nuestra propiedad privada. Y es por eso que nosotros, los ciudadanos, en las diferentes organizaciones, colectivos, plataformas, coordinadoras y todo aquello, hemos empezado a movilizarnos. En Cochabamba ha empezado la movilización el día martes. Este martes, la primera movilización que ha sido multitudinaria. Y hemos amenazado de que en plazo de 72 horas el gobierno no abrogaba totalmente estos decretos supremos, nosotros íbamos a empezar con movilizaciones nacionales. A nivel de escalada nacional, y esto ya se ha organizado y todo aquello, y es por eso que se está convocando para este viernes a las 6 de la tarde para salir a la segunda marcha, pero ya con coordinación nacional. Y esto se va a ir radicalizando conforme el gobierno no ceda y no abrogue estos decretos que son arbitrarios, abusivos, criminales e inconstitucionales. Agradecemos la presencia del doctor Ronald Unzueta el día de hoy, que nos ha explicado clara y puntualmente con relación al alcance de estos dos decretos. Algo importante que creo que todos los bolivianos conocemos: un decreto supremo jamás está sobre la ley, y menos sobre la Constitución política del Estado. Pero algo se está preveyendo y se está ya ejecutando, que el gobierno nacional, a través de sus operadores, ya están tomando acción, ya están vigentando y operativizando con que esto se haga una realidad. Ya están pidiendo toda la documentación y la información de derechos reales, no solamente en Cochabamba, en todo el país. Lo decía hace instantes también, los operadores del gobierno, a través de los viceministerios, ya están en diferentes departamentos viendo precisamente cómo está funcionando derechos reales. En todo caso, doctor, podríamos establecer que tanto el Decreto Supremo 5143 y el Decreto Supremo 4732 son atentatorios a los derechos de la propiedad privada de la población.
Me alarma cuando dicen que tenemos que pedir autorización o informe o venie, como usted prefiera llamarlo, del Ministerio de Justicia para que usted o yo podamos vender un lote, podamos vender nuestra casa. ¿Dónde y cuándo se ha visto esto? Esto no son tal vez las iluminarias que vienen desde Cuba, Venezuela, porque allí se está haciendo eso. Pongo en tela de juicio aquello porque creo que todos tenemos una propiedad, sea esta pequeña, grande, un departamento, una casita, y con cuánto sacrificio uno lo ha hecho durante toda su vida. Doctor, ¿se presume esta situación que el populismo de esos países y sus gobiernos de esas características estarían inmiscuyéndose poco a poco con estas determinaciones jurídicas? Obviamente se entiende aquello porque esto ya ha pasado no solamente en Cuba y en Venezuela, ha pasado también en Nicaragua, y esto no es nada más ni nada menos que un copy-paste. En realidad todo lo inconstitucional que ha ido sucediendo en nuestra República de Bolivia ha sido un copy-paste de estos gobiernos dictatoriales que han coercionado, han reprimido y han expropiado los bienes de su gente, ¿no? Entonces, acá en Bolivia no vamos a permitir eso. El 2019 ya hemos demostrado el poder que tiene el ciudadano para defender sus derechos, y ahora si el gobierno no va a permitir que nosotros trabajemos tranquilos porque hay una crisis política que se está acentuando de sobremanera en el país, nosotros vamos a salir a defender lo que nos corresponde por derecho, y el derecho a la propiedad privada no se toca.